el de sistema nervioso, y entonces aquí se cubriría el temario, se cubrirían temas del módulo de sistema nervioso que no alcanzaron a ser cubiertos durante el curso regular. Respecto a la evaluación, se tomará en cuenta tanto las actividades y exámenes que se realizaron antes del paro estudiantil, así como las que se llevan a cabo en este periodo, quedando la evaluación de la siguiente manera. Exámenes parciales, 60%, tareas y trabajo colaborativo, 40%. Entonces, vamos a considerar los exámenes que ya se habían aplicado. Bueno, no recuerdo si aplicamos más de un examen, pero los exámenes que se hayan aplicado se tomarán en cuenta, serán parte del 60% de la calificación, y en las semanas que nos quedan vamos a aplicar un examen por semana. Va a ser un examen breve para que no nos quite mucho tiempo de clase, y entonces lo haremos uno por semana. El semestre va a terminar el 25 de junio. Entonces tenemos otros más para contarse, como los exámenes parciales. Las tareas que principalmente corresponde a lo que se ha trabajado en el aula virtual, y las tareas que pondremos en las siguientes semanas, también en el aula virtual, esas contarán el 40% de la calificación. El alumno que no apruebe con calificación de 6 presentará el primer examen final. Se promediará 60% del curso y 40% del examen. Es necesario obtener una calificación aprobatoria del primer examen final para tener derecho a dicho promedio, derecho a este promedio. En cuanto a la calificación de los alumnos que están de acuerdo en continuar con el paro de actividades, estamos en espera de la resolución por el H Consejo Técnico de la manera en que se evaluará. Bueno, estos son los acuerdos que se tomaron. ¿Tienen algún comentario, alguna idea? Sí, Yo, preguntas. doctor, con respecto a las actividades que ya se habían entregado previas al paro, ¿cuáles son las que tenemos que cumplir? Porque me parece que cuando entramos en paro había una en plataforma que no muchos entregaron, porque bueno, el paro ya estaba, pero Sí, ¿vamos a tienes volver a razón. entregarla o cómo? ¿Va a Bueno, recalendizar? sí, exactamente. Entonces, aquí les vamos a ir al aula virtual. Este, Antes donde tenía el aula virtual, ya se me perdió. Aquí está, este es. Entonces, bueno, las de la unidad 1, pues todas fueron entregadas oportunamente. De la unidad 2, pues teníamos esta tarea del cuestionario de la médula espinal que se entregó y se calificó. Y el que quedó pendiente fue esta tarea de nervios espinales. Entonces, ya tiene una nueva programación. Para los que no lo entregaron, que ya hubo quienes lo entregaron, vamos a dar hasta el domingo para que lo entreguen, ¿sí? Entonces, perdón, ¿alguien dijo algo? Sí, yo, doctor. Es que, por ejemplo, yo sí lo entregué, pero cuando me volví a meter a la tarea, me aparecía como si no lo hubiera entregado. O sea, me llegó el correo de que fue entregado y se entregó bien, pero cuando, o sea, el otro día creo que fue, o una semana después lo revisé y ya no me aparecía la tarea ahí. Entonces no sé si está o no está. Ah, bueno, a ver, vamos a ver aquí. Bueno, entregó Paulina, entregó María Fernanda, Diego, Daniela. Sí, sí lo Sí, entregaste. sí. Gracias, doctor. Natasha, Londra, Edgar, Alfredo, María Belén,
Omar. Cristian. Y entonces, vamos a dar ese tiempo. Y bueno, aquí tenemos ya para el área encefálica, que es en la que nos encontramos, y para comenzar a tener actividades para evaluar, va a haber un cuestionario de cráneo y tallo cerebral, que son los temas que vamos a ver esta semana. Y entonces ese cuestionario de cráneo y tallo cerebral, bueno, ese como sería de entrega normal, es para el próximo viernes. Y bueno, aquí está el viernes. Y para que no les dificulte mucho a los que no han entregado la tarea anterior, por eso es que lo dejé hasta el domingo. Y bueno, en parte vamos a tener que contar con una tarea de cráneo y tallo cerebral, pues ayuda para que el examen del próximo lunes, haremos examen el próximo lunes, va a ser precisamente de esto, de cráneo y tallo cerebral. Bueno, y pues serán exámenes breves para que podamos seguir avanzando pues, lo más ágilmente posible, aunque al paso que sea necesario. Bueno, ¿alguna pregunta más, algún comentario? Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro temario y ahora toca el tema del tallo cerebral. Bueno, en las clases presenciales siempre pongo esta primera diapositiva para que no saquen su teléfono ahí durante la clase. En las clases en línea, pues no se aplica esto. Pero es recomendable no estar consultando el celular para no distraerse. Bueno, entonces vamos a hablar del tallo cerebral y va a ser su anatomía funcional. Bueno, algo que me faltó decirles es que las cartas de compromiso todavía no las voy a, no se las voy a enviar, sino hasta que esté resuelto el último punto de qué va a pasar con los alumnos que decidan continuar en paro. Aunque no se aplicaría para los que van a firmar esas cartas, yo creo que es algo más honesto que firmen las cartas hasta que esté resuelto ese punto. Bueno, entonces ahora sí nos regresamos y vamos a hablar de la anatomía funcional del tallo cerebral. En primer lugar, vamos a decir que le llamamos tallo cerebral a la región del encéfalo que está formada por el mesencéfalo, el puente y la médula oblongada. Entonces, aquí recordando el cuadro de la clasificación anatómica del sistema nervioso, recordábamos que el sistema nervioso central es el que está en la cavidad craneal, que está formado por el encéfalo y médula espinal. Y vemos que el tallo cerebral es un componente del encéfalo y lo forman el mesencéfalo, el puente y la médula oblongada. La relevancia que tiene el tallo cerebral es que conecta bidireccionalmente el cerebro con la médula espinal. Esto quiere decir que envía fibras, permite el paso de fibras que la médula espinal ha originado y que tienen como destino estructuras altas como el tálamo, por ejemplo, el cerebelo. Entonces, los tractos sensitivos que se originaron en la médula espinal y que deben conectar con el cerebelo o con el diencéfalo, deben de pasar por el tallo cerebral. Esta es entonces una de sus actividades.
Y en el otro sentido, en la otra dirección, tenemos que los fascículos que se originan en la corteza cerebral, en el tallo cerebral, en el cuerpo estriado, y que tienen como destino la médula espinal, deben pasar por el tallo cerebral. Entonces, una afección del tallo cerebral puede interrumpir los tractos sensitivos originados en la médula espinal o los tractos descendentes, también llamados motores, que son originados por las estructuras que están por arriba del tallo cerebral y que incluyen el cerebelo, el diencéfalo y los hemisferios cerebrales. Otro de los aspectos importantes del tallo cerebral es que origina los nervios craneales, ¿sí? Del 3 al 12. Solo el primero y el segundo par craneales no provienen del tallo cerebral y estos nervios tienen funciones muy específicas y se consideran como más especiales que los de la médula espinal porque sus lesiones pueden acompañarse de trastornos muy importantes en las funciones del cuerpo. Por último, tenemos que contiene la formación reticular. Con este nombre se designa un conjunto de núcleos que tiene una distribución difusa a todo lo largo del tallo cerebral y que tiene múltiples conexiones, tanto de vías aferentes como de vías eferentes, y propiamente es un gran centro de integración y que corresponde al vestigio de lo que ocurrió durante la evolución del sistema nervioso, que por un momento tuvo una estructura reticular. Sin embargo, el sistema nervioso reticular que encontramos en especies como la medusa o la estrella de mar, no tuvieron suficiente éxito porque al conseguir una conexión completa de todos sus grupos neuronales, finalmente solo generaban una respuesta, que era que el animal se moviera por completo. Esto es lo que se llama una respuesta en masa. Entonces, el sistema nervioso humano cuenta con vestigios de esa formación reticular y, igual que la formación reticular primitiva, va a recibir impulsos de la mayoría de las vías aferentes y de la mayoría de las vías eferentes. Y va a generar respuestas ante estas señales, pero lo que no ocurre es la presentación de la respuesta en masa. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las características de la anatomía funcional del tallo cerebral. Y en primer lugar tenemos su localización. Está en la porción anterior de la fosa cerebral posterior, descansando en el canal basilar del hueso occipital. Aquí en esta fotografía de la base del cráneo que veíamos ayer, identificamos que la fosa cerebral posterior es la que se encuentra por detrás de este borde, conocido como el borde superior del peñasco del temporal. Y en la parte anterior de la fosa cerebral posterior está el canal basilar o clivus, como decían. Y aquí está descansando el tallo cerebral. Y en consecuencia, atrás del tallo cerebral identificaremos al cerebelo, el cual se aloja en las fosas cerebelosas occipitales. Confirmamos que el tallo cerebral está en la fosa cerebral posterior por medio de esta imagen de resonancia magnética. Entonces, por detrás de lo que sería el borde superior de la lámina cuadrilátera del esfenoides, que no, como ayer decíamos, no se nota con claridad, pero más o menos por aquí está. Hacia atrás, esto es la fosa cerebral posterior. Adelante,
Está formada por el canal basilar y atrás por las fosas cerebelosas occipitales. Adelante aloja al tallo cerebral y atrás aloja al cerebelo. En el agujero magno vemos cómo la médula oblongada se continúa con la médula espinal. Y de hecho en esta imagen de resonancia magnética podemos distinguir con claridad los tres componentes del tallo cerebral. Si consideramos que este cordón es la médula espinal, entonces cuando se ensancha se convierte en la médula oblongada. Cuando se ensancha y además entra el cráneo, esto es la médula oblongada. Es entonces una formación cilíndrica más amplia que la médula espinal. Y luego vemos que por arriba de la médula oblongada hay una estructura todavía más voluminosa, que es el puente. Entonces aquí aparece. El límite entre el puente y la médula oblongada es el reborde que se hace aquí, conocido como surco médulo-pontino. El surco entre la médula oblongada y el puente. Y luego para arriba vemos que se estrecha el tallo cerebral y se convierte en el mesencéfalo. Entonces una estructura corta y también hay un reborde que lo separa del puente, conocido como el surco pontomesencefálico, el surco entre el puente y el mesencéfalo. Arriba del mesencéfalo continúa este lugar que decíamos, se ve negro porque contiene el líquido cerebroespinal. Es el líquido cerebroespinal que está dentro del tercer ventrículo, porque esta región corresponde al diencéfalo. Entonces, hasta aquí llega el tallo cerebral, incluye mesencéfalo, puente y la médula oblongada. Notamos que el mesencéfalo tiene una parte hacia adelante, a esta se le conoce como pedúnculo cerebral, y hacia atrás tiene una región que se ve delgada y que se le conoce como techo o tectum. Está formado por 4 prominencias redondas y a esa región se le conoce también como lámina cuadrigémina. Atrás del tallo cerebral está el cerebelo con el aspecto característico que le indicábamos, en el que vemos una sustancia blanca con muchas ramificaciones, cubierta por una parte periférica más oscura que es la corteza cerebelosa. Notamos que entre el tallo cerebral y el cerebelo hay una cavidad, que es el cuarto ventrículo. Entonces aquí en el corte sagital vemos que es más o menos de forma triangular y cuya pared anterior la está formando el tallo cerebral y su pared posterior el cerebelo. El cuarto ventrículo se hace delgado hacia arriba y en el mesencéfalo se convierte en un delgado canal conocido como el acueducto cerebral. Y el acueducto cerebral comunica al cuarto ventrículo con el tercer ventrículo. Hacia abajo también se estrecha el cuarto ventrículo y se continúa con el canal central, en primer lugar de la médula oblongada, y luego el canal central, que era la cavidad obliterada que hay en la médula espinal. Bien, y en un dibujo está representado aquí el tallo cerebral, incluye el mesencéfalo, el puente y la médula oblongada. El tallo cerebral descansa en el canal basilar, mientras que el cerebelo descansa en las fosas cerebelosas occipitales. Están separados por el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo se estrecha hacia abajo y se convierte en este delgado canal conocido como el canal central de la médula oblongada, y luego seguiría hacia el canal central de la médula espinal, ya no representado aquí. Hacia arriba se estrecha en el acueducto cerebral
localizado entre el pedúnculo cerebral del mesencéfalo y la lámina cuadrigémina o tectum del mesencéfalo, donde dijimos hay dos pares de prominencias redondas. El acueducto cerebral desemboca en el tercer ventrículo, que es la cavidad que está en esta región, que es el diencéfalo. Y ahora visto en una fotografía, el tallo cerebral incluye el puente. Su límite inferior es el surco médulo-pontino, y esto es médula oblongada. El límite superior del puente es el surco pontomesencefálico, quien lo separa del mesencéfalo. Atrás del tallo cerebral está el cerebelo, y vean su estructura ramificada y con sustancia blanca en el centro, y en la periferia sustancia gris. Este es el aspecto por el cual antes le llamaban al cerebelo el árbol de la vida, porque parece un árbol muy frondoso por todas estas ramificaciones, aunque es un árbol corto. Entre los dos está el cuarto ventrículo, y vean cómo el cuarto ventrículo sigue por esta hendidura, que es el acueducto cerebral, hacia el tercer ventrículo, que es la cavidad localizada en el diencéfalo. Recordemos que el diencéfalo lo forma el tálamo, y este es el hipotálamo. También está el epitálamo y subtálamo, que no son tan aparentes aquí. Bueno, vemos en este lugar el cuerpo pineal o glándula pineal, que pertenece al epitálamo. Entonces, el mesencéfalo limita con el diencéfalo, en especial con el hipotálamo limita, donde vemos esta prominencia llamada cuerpo mamilar. Si marcamos una línea vertical por detrás del cuerpo mamilar, separa al hipotálamo del mesencéfalo. Y ahora en una vista ventral, el tallo cerebral. Entonces, la vista ventral, en donde tenemos que, para orientarnos, este es el polo frontal, este es el lóbulo frontal, la cara inferior del lóbulo frontal. Vemos unas estructuras que mencionamos ayer, el bulbo olfatorio, que hacia atrás se continúa con el tallo olfatorio. Ayer lo comparábamos con el mango de un cepillo de dientes y con la cabeza del cepillo de dientes, y las cerdas eran el nervio olfatorio, el cual, al sacar el encéfalo del cráneo, pues se arrancó todo el nervio olfatorio y no se ve. Reconocemos, por ejemplo, el nervio óptico, que se entrecruza en el quiasma óptico, y en sus partes laterales emite las cintillas ópticas. Vemos que el quiasma óptico es el límite anterior del hipotálamo, que es toda esta región. Y el límite posterior del hipotálamo, lo mencioné hace un momento, y este es el hipotálamo, y su límite posterior es el cuerpo mamilar. El cuerpo mamilar pertenece al hipotálamo. Vamos a verlo aquí. Estas dos formaciones esféricas, estos son los cuerpos mamilares, y son la parte posterior del hipotálamo. Y acabamos de decir que si marcamos una línea por detrás de los cuerpos mamilares, lo que viene a continuación es el mesencéfalo, y esta estructura que se ve en la profundidad es el mesencéfalo. A los lados vemos el lóbulo temporal, ¿sí? El lóbulo frontal y el lóbulo temporal están separados por este surco muy marcado que se llama surco lateral. Este es el lóbulo temporal. Destaca esta prominencia en la cara medial conocida como el uncus o gancho del lóbulo temporal, que contiene regiones olfatorias en ese sitio. Y por ello vemos que el tallo olfatorio termina en la proximidad de la región del uncus.
Bien, y entonces ya tenemos aquí cuál es el límite superior del tallo cerebral, que son los cuerpos mamilares. Vamos a llamarle el borde posterior de los cuerpos mamilares. Recordemos que esto es frontal o anterior, y lo que está hacia acá sería posterior, pero también es inferior, ya que el tallo cerebral está en un plano más bajo que el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Entonces vemos al puente, que es la estructura más sobresaliente del tallo cerebral, y aquí sigue la médula oblongada. En el mesencéfalo, en esta vista ventral, alcanzamos a identificar una depresión conocida como fosa interpeduncular, ya que lo que está a los lados se llama pedúnculos cerebrales. Los pedúnculos son conglomerados de fibras nerviosas. Algo característico es que en la fosa interpeduncular sale que es un nervio craneal, es el tercer nervio craneal, el primero de los nervios que sale del tallo cerebral. Lo vemos salir de la fosa interpeduncular. El límite inferior del mesencéfalo dijimos que es un surco que lo separa del puente, conocido como surco pontomesencefálico. Y a nivel del surco pontomesencefálico vemos el segundo nervio del mesencéfalo. Este delgado que aparece aquí es el cuarto par craneal o nervio troqueal. Sigue el puente, donde en su cara ventral lo que notamos que además de ser muy prominente, tiene un aspecto estriado. ¿Sí? Se ven como muchas líneas de una trayectoria horizontal que van de un lado a otro. Se les puede llamar las estrías transversales del puente. Anteriormente se le conocía como la cabellera de Foville, ya que se decía el puente se parece a una persona que se peina de raya en medio y que se le ve por arriba. Entonces esta es la raya en medio y todo esto es su cabellera. La raya en medio se conoce como el surco basilar. Tiene sentido llamarle surco basilar porque recordemos que la cara ventral del tallo cerebral descansa en el canal basilar de la fosa cerebral posterior. Además, el surco basilar aloja la mayoría de las veces a una de las arterias más importantes del encéfalo, conocida como la arteria basilar. Entonces, todos ellos llevan el mismo nombre, ya que están en esa proximidad. El límite inferior del puente, dijimos que es el surco medulopontino, y aquí lo identificamos en el lugar donde cambia el aspecto entre puente y médula oblongada. Entonces, este es el surco médulopontino. Continúa entonces la médula oblongada, y se caracteriza por tener estas prominencias en la parte medial, ¿sí? Se conocen como los rodetes piramidales o simplemente como las pirámides, y vemos que están separados por un surco que proviene desde la médula espinal. La médula espinal, recordemos que también tiene un surco aquí en la línea media llamado la fisura media ventral, y esta se continúa con la médula oblongada, y la fisura media ventral termina aquí a nivel del surco médulo-pontino, en este engrosamiento conocido como el agujero ciego. Lateralmente a la pirámide vemos una prominencia en este lugar que ayer mencionábamos en relación al origen de los nervios craneales, y esta prominencia es conocida como la oliva. Entonces esta sí es su forma real, aunque no nos parece, bueno, a mí no me parece que
sea como una aceituna, que es el significado de oliva. Bueno, al menos en este caso. Los nervios que salen del surco médulo-pontino y que salen del surco preolivar y del retroolivar no están claramente definidos en esta imagen. Lo que sí notamos es que atrás del tallo cerebral está localizado el cerebelo. Y vemos que tiene un aspecto estriado por la presencia de una gran cantidad de surcos. Entre cada par de surcos, cada porción del cerebelo le llamamos folia. Folia, que significaría hoja, haciendo referencia a lo que hace un rato decíamos, que al cerebelo antes se le llamaba el árbol de la vida. Bueno, entonces ya con este dibujo que es parte del manual de esquemas, vamos a resumir lo que de manera general hemos estado identificando en fotografías y en imágenes de resonancia magnética. Entonces, aquí vamos a resumir los detalles más importantes de la configuración externa del tallo cerebral, es decir, de su anatomía superficial. Entonces, en este dibujo que trata de ser como esta vista que acabamos de tener aquí, la cara ventral del tallo cerebral, donde se ha separado de la médula espinal, se ha hecho un corte a nivel de la médula espinal y por ello vemos que en el reborde aparecen los cuernos anteriores como muy gruesos y los cuernos posteriores más delgados. Vemos el límite superior de la médula espinal. Según dijimos al hablar del tema de médula espinal, es un lugar en el que se cruzan a manera de una trenza un grupo de fibras, conocidas como la decusación piramidal. Es el límite entre la médula espinal y la médula oblongada. La decusación piramidal. Solamente alcanzamos a distinguirla aquí en la cara ventral. Esto entonces es la médula oblongada por arriba de la decusación piramidal. También podría ser por arriba del nervio C1, el cual debe salir en el surco lateral ventral, que aquí está representado, pero que aquí no está marcado el nervio C1. Se ha retirado el nervio C1 con la finalidad de ver el contorno de la médula oblongada. Entonces le llamamos médula oblongada desde la decusación piramidal hasta el surco médulo-pontino. El surco médulo-pontino, que lo separa del puente y que además vemos es el lugar donde termina la fisura media ventral que proviene desde la médula espinal. Entonces aquí viene la fisura media ventral antes de la decusación piramidal, después de la decusación piramidal y termina en el surco médulo-pontino en el agujero ciego. El surco lateral ventral también es continuo con el que vemos en la médula espinal. Entonces este surco ya lo sabíamos, existe en la médula espinal porque es donde salen las raíces ventrales de los nervios espinales. Por eso decía que aquí debería estar C1, pero no fue representado. Y el surco lateral ventral también termina a nivel del surco médulo-pontino. En la cara ventral de la médula oblongada identificamos estas regiones. Como ya dijimos en la fotografía, lo que está a los lados de la fisura media ventral, o sea, aquí y aquí, esto se llama las pirámides. Regreso y entonces las pirámides están aquí. Las pirámides se continuarían con lo que es el funículo ventral de la médula espinal. Sin embargo, se les llama pirámides porque su composición es diferente. En las pirámides únicamente vamos a encontrar
las fibras descendentes que forman el principal tracto motor en el ser humano. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo se llama ese tracto motor? Este es el tracto que sirve para ejecutar los movimientos voluntarios. Se conoce como el tracto córtico-espinal o tracto piramidal. Entonces, el tracto córtico-espinal está formado por alrededor de 1 millón de fibras nerviosas provenientes de la corteza cerebral y cuyo destino es la médula espinal y sirve para la ejecución de los movimientos del cuerpo. Este está compactado aquí en las pirámides. Y además, las fibras que están viajando por la pirámide del lado derecho, cuando llegan a la decusación piramidal, se pasan al lado izquierdo de la médula espinal y por ello que el hemicuerpo izquierdo es controlado por el hemisferio cerebral derecho y al revés. Por esa razón, una persona que tiene un infarto cortical que afecta al área motora, por ejemplo, del hemisferio derecho, va a presentar una parálisis del lado izquierdo de su cuerpo, porque las fibras se cruzan en este lugar, en la decusación piramidal. Esa es la relevancia funcional que tiene esta decusación. Bueno, esto es lo que corresponde a la pirámide, el lugar donde descienden el millón de fibras córtico-espinales. Ahora vamos a fijarnos que el límite lateral de la pirámide, aquí en la fotografía, estaba marcado aquí. Bueno, se veía un poco aquí por delante de la oliva. Y aquí lo vemos, es este surco, el surco lateral ventral que se continúa con el surco lateral ventral de la médula espinal. ¿Sí? Entonces, este es el surco lateral ventral, pero como se localiza por delante de esta prominencia ovoide, que se ve mejor acá, ¿sí? Esa prominencia ovoide es la oliva. Y entonces, si hay un surco por delante de la oliva, se le llama el surco preolivar. Entonces, el surco lateral ventral de la médula espinal se continúa en la médula oblongada como el surco preolivar. También se le puede llamar surco lateral ventral, pero es más usado el término surco preolivar por localizarse enfrente de la oliva. Por ejemplo, surco retropiramidal también se usa, pero es menos frecuencia. O surco del hipogloso, porque en este lugar se origina por medio de varios fascículos el nervio que aquí aparece y que es el nervio hipogloso. Entonces, el nervio hipogloso se desgarró o se removió aquí, no se ve con claridad, pero en el dibujo se conserva, está representado que sale del surco preolivar. No sale como un tronco único, sino, como vemos aquí, por medio de varias raíces que se juntan. Atrás de la oliva hay otro surco que se conoce como el surco retroolivar. Y en el surco retroolivar vemos la emergencia de 3 nervios craneales, que son en la parte superior el glosofaringio, en la parte media el vago. Vean cómo estos salen por medio de varias raicillas que luego se juntan en un solo nervio. Y luego tenemos aquí el 11º par craneal. Pero el 11º par craneal tiene esta característica. Cuenta con 2 raíces. Una raíz craneal que aquí vemos sale del surco retroolivar en la médula oblongada y tiene una raíz espinal que proviene de la médula espinal. Como decíamos ayer, la raíz espinal, al originarse en la región vertebral, tiene que entrar al cráneo por el agujero magno y una vez dentro del agujero magno se une a la raíz craneal y juntos forman el nervio accesorio
para ahora atravesar el agujero llamado foramen yugular. Bueno, eso es todo lo que vamos a indicar acerca de la médula oblongada. En resumen, incluyó el límite superior, que es el surco médulo-pontino, y el inferior, que es la decusación piramidal. Sus prominencias incluyen la pirámide, que va de la fisura media ventral hasta el surco preolivar, y está la oliva, localizada entre el surco preolivar y el surco retroolivar. Origina 4 nervios craneales, en el surco preolivar, el nervio hipogloso, y en el retroolivar, los nervios 9, 10 y la raíz craneal del accesorio. Por otro lado, en la médula espinal se origina la raíz espinal que entra al cráneo para unirse a la raíz craneal y formar el nervio accesorio. Bueno, pues ya se cumplieron nuestros primeros 45 minutos, pero vamos a decir que por la larga introducción que tuvimos hoy, dejemos un descanso de unos 10 minutos para empezar a las 6, ¿qué les parece? Sí, doctor. Bueno, Sí, ¿sí? Sí, doctor, gracias. Está bien. Sí, Entonces nos vemos a las 6.